Si crees que un hombre fuerte es peligroso, esperar lo que un hombre débil es capaz de hacer. La característica de los hombres débiles es que precisamente no tienen ni fuerza física ni fuerza emocional. Entonces no van a hacer nada de frente a ti, van a hacerte todas las espaldas. Controla tus emociones y controla tu físico para hacer el bien, mantente firme en el bien. La mujer con la que vos estás habla mucho de vos. Las cosas buenas y las cosas malas son atemporales. Asume que la persona con la que estás hablando sabe algo que tú no. La mayoría de personas no escuchan, simplemente están esperando que el otro se calle para ellos poder hablar. Eso lo orienta mucho el carácter desde diferentes posturas, de cómo hablas, cómo trabajas, cómo dedicas tu tiempo, tus amistades. El paisa valora primero la libertad, segundo la comunidad y tercero el trabajo. La gente quiere estar a la moda, entonces quiere ir al restaurante que está de moda, quiere escuchar la canción que está de moda y quiere vestirse como está la moda. Y como hoy la atención es tan importante, como la gente busca mucho atención en las redes sociales, entonces lo busca a través de el estar a la moda. Entonces, realmente es como lo que estén hablando otros, ahí es donde tengo que estar yo. Y si lo que están hablando otros simplemente es ese mundito de Manrique, entonces es simplemente voy a estar actualizado con respecto a lo de Manrique. Entonces realmente no tengo yo trazado un norte para mi vida, sino que simplemente me estoy dejando llevar por lo que en ese momento es importante. Entonces terminamos construyendo una vida también muy falsa a través de redes sociales. Entonces mira, o sea, estamos tan vacíos en nuestra vida personal que buscamos crear una vida virtual. Y esa vida virtual está basada en lo que en ese momento está de moda. Hoy la moda es lo que a la gente le gusta, lo antiguo es lo que a la gente no le gusta. Y el problema con eso es que las cosas buenas y las cosas malas son atemporales. O sea, el bien, lo que está correcto, era correcto hace 100 años y sigue estando correcto hoy. Hay cosas que pueden O sea, cambiar, como puede ser hay unos principios base. hay unos principios básicos. Así es. Entonces, nosotros no debemos juzgar las cosas con respecto a si son viejas o son nuevas, sino con respecto a si son correctas o son incorrectas. Así es, tener un poco de O sea, una discernimiento. valoración moral y no una valoración temporal. Así es. Sí, que ahí viene la parte de la importancia también del discernimiento. Discernir un poco de qué es eso correcto o incorrecto. Tú viejo Pedro, sí, para que nos vamos uniendo, hablando de la importancia de que el hombre tenga fuerza, pero no hablamos de la fuerza como lo vemos normalmente de estar mamados, sino desde el carácter, desde la sabiduría, desde el crear belleza. ¿Tú qué rutinas tienes? ¿Cómo es un día normal tuyo? ¿Qué rutina diaria tienes? ¿Cómo haces para fortalecer esos puntos diariamente? ¿Tienes algo establecido que sí o sí haces día por día o no lo tienes? ¿Cómo vives tú tu vida día a día? Sí, la verdad yo creo que pronto una de las cosas en las que yo más he fallado es precisamente en el establecer rutinas. Normalmente yo termino siendo muy flexible con ¿Lo mi ves día a como un día. fallo? Sí, Ok. lo veo como un fallo. Yo creo que es importante tener rutinas y la verdad la vida creo que se vuelve más fácil. La gente muchas veces cree que el tener una rutina es casi que ponerse en una posición de esclavitud, de estar amarrado y no tener libertad. Creo que es todo lo contrario. Creo que el tener rutina te termina dando mucha más libertad. ¿Hoy crees que tenemos mucha libertad o porque la gente hoy lucha por libertad? Dicen que no tenemos libertad, pero hoy tú crees que tenemos más libertad que antes. Yo creo que hoy tenemos, a ver, hoy tenemos más posibilidades de tener libertad. Ok. Lo que pasa es que creo que las personas se han dejado llevar, se han dejado consumir tanto por el vicio que han perdido libertad. Se vuelven adictas al celular, se vuelven adictas a la atención, se vuelven adictas a las drogas, al alcohol y a la fiesta. Entonces, sí puedes consumir drogas, sí puedes tomar alcohol, sí puedes usar el celular lo que quieras. O sea, tienes la libertad de hacer lo que quieras y te dejaste llevar por el vicio y terminaste perdiendo esa libertad. Porque ya no escoges, ya simplemente es el vicio el que te fuerza a hacer eso. Entonces, mira cómo terminas perdiendo la libertad por hacer lo que se te da la gana. Sí, tenemos un mal concepto de libertad. Sí, así es. Entonces es un fallo para ti no tener rutina. Entonces, como que eres flexible en lo que haces. Para mí es un fallo no tener rutina. Es una de las cosas en las que yo más tengo que trabajar, en establecer buenas rutinas. Pero sí hay cosas que incluyo de forma regular en mi día a día. O sea, yo, por ejemplo, algo que es básico con respecto a los amigos es que nuestras conversaciones siempre terminan siendo enriquecedoras. O sea, nosotros no chismoseamos, nosotros conversamos. Y eso termina siendo espectacular. A veces sale el chisme, pero a criterio general termina siendo conversaciones muy buenas. Sí, sí, sí. Entonces, casi que en mi rutina social está esa parte de tener buenas conversaciones. Número uno. Número dos. Pero es que en las conversaciones está también la sabiduría. Porque me Totalmente. permito escuchar el otro punto de un colega que piensa diferente y quizás yo no había visto ese punto y adquiero toda esa información que él tiene. Así es. Ok, Estoy ahí lo completamente de acuerdo. fortalece la sabiduría con conversaciones. Ok. Entonces, esa es una.
La otra es que la parte del ejercicio es importante. Es muy importante, demasiado importante. Es más, la otra vez escuchaba a este mismo Peterson, el man es psicólogo, o sea, él entiende el cerebro humano y la personalidad de las personas porque es experta en personalidad. Y él una de las cosas que dice es, vea, una de las mejores formas de cuidarse, de tener Alzheimer el día de mañana, no es ni siquiera leyendo o haciendo sudokus, es haciendo ejercicio. Porque es a través del ejercicio que vos oxigenas tu cuerpo, oxigenas la sangre y tu cerebro está lleno de sangre. Entonces la parte del ejercicio es importante ni siquiera para el cómo te ves, sino también de el cómo te sientes, el cómo de verdad estás. Entonces la parte del ejercicio es importante. ¿Qué es importante también? Para mí es también muy importante el tema de dedicarle algún momento al conocimiento. Ok. La parte del conocimiento creo que también está presente, ya sea porque veo videos de YouTube de gente de verdad de muy alto nivel, como lo puede ser el caso de este Peterson o Jocko Willing, que es un militar retirado del ejército de Estados Unidos. ¿De qué habla? Jocko Jocko. J-O-C-K-O. Jocko. Ok. Jocko ¿De qué Willing. habla Jocko Willing? Habla bastante de temas de liderazgo. Ok. Lleva los conceptos del mundo militar al mundo empresarial. Y lo une muy bien. Porque el man sabe tratar mucho con personas. Ok. Entonces es bastante interesante pues, escucharlo a él. Uno puede hablar de Roger Scruton también, un filósofo conservador del Reino Unido. También tiene unos puntos bastante interesantes. Entonces, adquirir conocimiento. En este momento me estoy leyendo un libro que habla sobre las ciudades. Entonces, no es simplemente entretenimiento. Es como de verdad como un conocimiento pues, que sea bastante importante. Y otro punto que está muy presente es tal vez la parte de la música. Y de verdad eso, vos no escuchas mucha música. A mí no es que yo busque escuchar música, como que vamos a dedicar un momento a escuchar música, sino que ya casi que siempre que me baño pongo música. Entonces termino poniendo canciones que siento yo terminan casi que elevando mucho Dándote más. más energía. Sí, pero no solo energía, sino como de verdad, como hay canciones, y lo puedes ver cuando ves una película, que ponen una canción y uno se emociona, no simplemente se emociona al aire, sino que se emociona como me emociono para hacer esto. O sea, que hay un objetivo por alcanzar, hay algo espectacular que lograr. Y creo que hay canciones que a veces te transmiten eso, hay algo espectacular que lograr. Y trato de escuchar esas canciones. Desde estos libros que tú has leído, porque como lees de diferentes temas, ahorita estás aprendiendo de ciudades, ¿hay alguno que fue un antes y un después cuando tú lo leíste? Digas, es que a ver, Juan, mira, yo era una persona. Cuando me leí este libro, cambié completamente. ¿Hay alguno que te haya cambiado toda tu forma de pensar, actuar? La respuesta es sí, pero el más grande cambio que yo tuve en la vida no fue consecuencia de un libro, fue consecuencia de un video. En donde el video lo pueden buscar en YouTube, se llama ¿En qué acertó y en qué se equivocó Karl Marx? De Jordan Peterson. Lo mencioné porque precisamente terminó siendo una de las personas que más me influyó. Ese video me llamó mucho la atención la forma en la que él explicaba que decía, Marx acertó al decir que en el capitalismo iba a haber un pequeño grupo de personas que van a tener la mayor cantidad de riqueza. Acertó en diciendo eso. En lo que se equivocó es en decir que eso es una característica exclusiva del capitalismo. Eso es algo que pasa en todos los procesos de creación y producción humanos. Sí, siempre Por eso, va a haber alguien que tenga más que otro. y no solo que tenga, sino que hace más. La mayoría de documentos científicos han sido escritos por el mismo grupo de científicos. Muy pocos artistas han alcanzado cierta cantidad de reproducciones totales. Messi tiene, ¿cuántos? 6, 7 balones de oro, no sé cuántos tiene en este momento, mientras que en Colombia no tenemos uno solo. O sea, decenas de miles de jugadores no tienen un solo balón de oro, mientras que Messi tiene varios. Eso es lo que él explica a través de la ley de Pareto. Entonces él dice, eso no es exclusivo del capitalismo, es en general en todo. ¿Y eso en qué te cambió a ti? Me cambió en que primero me llamó mucho la atención una persona que no era simplemente llegar y afirmar y defender a rajatabla una sola postura, sino que consideraba la postura del otro. Ok. Entonces analizaba la postura del otro y después sacaba una conclusión, no necesariamente intermedia, pero sí una posición que es consecuencia de haber escuchado las diferentes posturas, o sea, que terminó siendo mucho más formado. Y a partir de ahí empecé a escuchar mucho más videos de ese estilo, no solo de él, sino también de otras personas. Entonces, eso me terminó cambiando mucho. De cuenta de escuchar a este personaje, terminé comprando su libro, 12 reglas para vivir. Hay una regla que me gusta mucho, que es la regla 1, en donde de Peterson. Él dice, párate derecho con los hombros hacia atrás. Y no solo en el aspecto físico, sino también mental. Y ahí es donde él explica que vivimos en un mundo en donde existen las jerarquías, en donde no todo el mundo va a ser un buen abogado,
pero eso no significa que entonces ya por eso el sistema está mal. El sistema tiene una característica, es que te entrega diferentes jerarquías. Si no vas a ser un buen abogado, puedes ser un buen trafficker, por ejemplo, que es lo que traen ustedes acá, o sea un buen futbolista, o sea un buen médico, Así o sea es. un buen diseñador gráfico. O sea, te entrega muchas jerarquías en las cuales puedes escalar y en las que puedes terminar alcanzando una buena posición. Y lo que le explica es, estar en una buena posición es mejor a no estar en una buena posición, porque tienes más salud, tienes mejor comida, tienes más acceso a oportunidades, más personas te quieren hacer favores, más personas te invitan a lugares, tienes más ingresos. En general, Sí, sí, la buena es postura mejor. siempre sirve, sin duda. Entonces, en esa regla, él explica pues como todo ese Esa es concepto. una de las 12 reglas, Una de las 12, exactamente. pero esa fue la que te cambió más. Esa es una de las que me cambió más. Ok. Hay otra que pude escuchar en una conferencia de él en donde él dice, asume que la persona con la que estás hablando sabe algo que tú no, o que tú ignoras. Porque uno muchas veces empieza a hablar con una persona y la persona es hablando, y uno es realmente esperando a que el otro termine de hablar para yo empezar a hablar y para yo decirte, mostrarte todo mi conocimiento. Y no necesariamente tiene que ser así. Probablemente el otro tiene información que tú no sabes y te conviene saberla. Entonces quédate callado y escucha. La mayoría de personas no escuchan, simplemente están esperando que el otro se calle para ellos poder hablar. Y entonces yo creo que por eso también es tan bonito para muchos ir al psicólogo, porque es realmente alguien que literalmente se sienta a escuchar. Lo que hace un psicólogo muchas veces es quedarse callado, nada más escuchando. Y no es como que él llegue y te dice, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Entonces hay que escuchar mucho más y esa es una de las reglas que me pareció pues como interesante. Ese fue un libro, pero el último libro que me leí antes de arrancar de las ciudades me pareció espectacular y creo que cambió mucho mi lenguaje, que es el de El joven de carácter. Ese libro se llama así, El joven de carácter, del monseñor Tihamer Tot. Es un monseñor húngaro. Entonces, ¿Qué es un monseñor? un monseñor pues no te sé explicar, digamos, dentro de la jerarquía de la Iglesia Católica qué significa, pero Ok. es un hombre de fe, es un hombre Ok. de religión. Y entonces escribe un libro para jóvenes y lo hace orientado precisamente al carácter. Y lo habla en muchos puntos específicos. Lo habla pues como que realmente tú tienes tareas por cumplir, tienes que manejar el dinero de cierta forma, de una forma responsable. Por ejemplo, una parte que me quedó muy marcada, que me gustó muchísimo, en donde él contaba la historia de ¿cómo se dice? Como un obrero que estaba construyendo en una iglesia de alguna parte. En la parte de arriba estaba construyendo como unas pequeñas esculturas. Había varias esculturas en la parte de arriba de la iglesia. Entonces como que alguien se le acercó a decirle como, ¿vos por qué estás haciendo eso? Si igual la gente, pues desde abajo no va a ver eso, nadie lo va a ver. Y la respuesta de él, no, ellos no lo van a ver, pero Dios sí. Dios sí va a ver el trabajo que estoy haciendo y por eso lo tengo que hacer bien. Entonces era como ese mensaje de donde vos estás, tenés que hacer bien el trabajo. Entonces eso lo orienta mucho al carácter desde diferentes posturas, de cómo hablas, cómo trabajas, cómo dedicas tu tiempo, tus amistades. Ese que dices es muy importante porque lo que haces es no hacer las cosas para ti, Exacto. que es lo primero que hablábamos en un principio. Ser No, desprendido de sí mismo. Ese así es es, el punto. no lo haces para ti, lo estoy haciendo porque hay un propósito mayor, Sí. que es obviamente nuestro Dios Padre que lo está viendo y si yo quiero honrarlo, puedo hacer una maravilla para que Él lo pueda ver. Si no hacer las cosas porque alguien me ve, sino estoy haciendo algo por alguien que sí siempre me está viendo, aunque no lo veamos de frente. Qué bueno, qué bueno. Te iba a hacer aquí una pregunta y es que hay una brecha que vemos hoy en día que está muy marcada. Esa brecha se ve mucho más en la parte en el mundo de los negocios y empresarial, más que en cualquier otro rubro. Y es la brecha que hay tan grande entre los jóvenes y las personas más adultas, que es muy difícil tú poder juntar a un dueño de negocio que trae 60 años y a un dueño de negocio que tiene 25. ¿Tú por qué crees que esa brecha es tan grande? Y normalmente, lo digo porque yo me reúno, por ejemplo, con gerentes generales de 50, 60 años, y antes de nosotros mostrarle lo que podemos hacer por ellos, la barrera que tienen es muy grande. Tiene que entrar alguien a intermediar para que pueda escuchar, en vez de simplemente esta persona adulta escuchar al joven. Y al igual es el joven, ¿no? Estamos hablando que la brecha está de ambas partes. Al igual el joven no quiere escuchar a esta persona adulta. ¿Tú por qué crees que hay esa brecha tan grande entre esta generación y la generación que ha venido construyendo más en el mundo empresarial por 30, 40, 50 años? Porque tienen culturas diferentes. Creo que es un tema cultural.
Ok. Lo que valoran esas generaciones es distinto. Lo que quieren alcanzar es distinto. Y no solo es el fondo, o sea, lo que quieren lograr, sino también es la forma de lograr las cosas. El estilo, pues ahorita lo que estábamos hablando con respecto a la estética, el tipo de música, lo que se La valora es forma. diferente. Ok, no es el fondo, sino la forma. Las dos, no, las dos. No solo es Ok. el fondo, sino también la forma. Ok. Entonces, yo puedo llegar acá a hablar acerca de la importancia de la familia, pero hay gente que ese mensaje puede que ni le entra a la cabeza porque hay gente que ni siquiera quiere tener familia. Entonces, cuando tú vas a dar un mensaje a personas que tienen prioridades tan diferentes, es muy probable que o nadie te entienda el mensaje o que solo una parte te entienda el mensaje. Entonces yo creo que eso es lo que de pronto pasa con respecto a ese mundo empresarial, porque tenés unas personas, digamos, de 40, 50 años, que tienen más edad y más experiencia dentro del mundo laboral, que tienen una forma y un estilo de hacer las cosas Así y es. tienen ciertas prioridades y ciertos valores. Y están los jóvenes que vienen con unas ideas diferentes. Entonces, yo creo que por eso se puede muchas Es más el veces, tema cultural. yo creo que es un tema cultural, yo creo que eso genera el choque y por eso hablas del tema de la intermediación. A veces toca es que alguien se siente a señalar los puntos en los que pueden trabajar en conjunto, porque puede que haya puntos en los que de verdad vayan por lados distintos. Entonces ahí es difícil trabajar en conjunto porque es que vos jalas la cuerda por un lado y yo la jalo para el otro. Entonces, yo diría que ese aspecto cultural. Ahora, la pregunta es cómo se maneja. Pues, ¿qué se puede hacer? No lo sé.